buenas noches. Buenas noches, shalom. Shalom, la paz del Eterno sea en sus corazones. Le damos las gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir en esta noche acá en Canal 54 el mensaje de la Torá, de la palabra del Todopoderoso, que pueda ser de bendición en esta noche. Vamos a iniciar, pero bueno, antes nos presentamos. Mi nombre es Olger Carvajal y el hermano aquí es Alonso Corrales. Alonso Corrales. Vamos a hacer una oración, una tefilá antes de continuar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos estudiar y escudriñar la Torah, la instrucción que has dejado para nosotros. Pedimos tu presencia aquí en este canal, tu presencia en este momento con nosotros y con cada familia, con cada persona que está viendo este programa por televisión o por internet. Gracias por escucharnos. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ok, vamos a ir a un tema musical antes de iniciar en esta noche en Shalom TV. Yahvé, te bendiga y te guarde, resplandezca Yahvé su rostro sobre ti, te mire con bondad y te favorezca, y tenga de ti piedad. Eleve Yahvé su rostro sobre ti, y ponga en ti shalom. Eleve Yahvé su rostro sobre ti, y ponga en ti shalom. Yivarechecha Yahvé berishmerecha, Yair Yahvé panav elecha vichuneka. Yivarechecha Yahvé berishmerecha, Yair Yahvé panav elecha vichuneka. Isa Yahvé panav elecha ve'yasem lecha shalom. 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 Ok, buenas noches de nuevo. Estamos acá en Shalom TV. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes de las enseñanzas de las Santas Escrituras. Recuerden nuestra página en el Facebook, Shalom TV CR, para que puedan por ahí contactarnos para poder ver los videos que hemos subido últimamente. Queremos recordarle a los que están viendo esta serie que estamos teniendo sobre la primera palabra que aparece en lo que conocemos como Shemot o Éxodo capítulo 20, que trata sobre no tener Elohim ajenos delante de Yahweh. Recuerden que esto es una serie, así que si hoy por casualidad usted está viendo este programa, por favor saque el tiempo, ir a nuestra página en el Facebook, es Shalom TV CR, y ahí va a ver los contactos o los links, las direcciones para poder ver los videos anteriores, los 2 videos anteriores
para que pueda llevar la secuencia de los temas que hemos estado teniendo. ¿Ok? El tema de hoy es muy, muy, muy importante. Quizás de los más importantes que hay en las Escrituras. Dentro de las religiones cristianas, una gran mayoría enseña que el Eterno, o Dios, como dicen ellos, Dios se compone de 3 personas. Entonces, pero vemos un mandamiento que dice: no tendrás dioses, digamos en la Reina Valera, que dice: dioses ajenos delante de ti, delante de mí. Y bueno, queremos ver, como ya este es el tercer tema sobre lo mismo, que el compañero aquí, Alonso, ha estado dando este tema ya dos capítulos que había dado anteriormente sobre el mismo tema, y hemos estudiado la primera parte, que fue en la Biblia, en el original, no dice la palabra Dios, sino dice que la palabra es Elohim. Entonces nos dimos cuenta qué significa Elohim en hebreo. Eso lo estudiamos en los temas anteriores. Si usted no lo vio, puede buscarlo ya sea en YouTube o ya sea en Facebook, en shalomcr.tv, y entonces lo puede encontrar ahí, puede ver estos temas. Y hoy, bueno, vamos a profundizar en este mandamiento que dice: no tendrás Elohim, otros Elohim delante de mí. Entonces, bueno, Alonso, no sé si... Bueno, sí, entonces... ¿Hay algo más? Bueno, básicamente vamos a hacer un rapidísimo repaso. La semana pasada quedamos en la pregunta, creo que en las 7 u 8, donde estamos analizando, según la escritura, este tema. Específicamente nos estamos enfocando sobre quién es ese Elohim que se nos habla en la escritura, que demanda exclusividad en la adoración. ¿Ok? ¿Quién es ese que dice delante de mí? O sea, en primera persona, al singular. ¿Quién es ese mí? ¿Quién es esa persona, ese ser que se nos habla en las escrituras? Prácticamente cada versículo de la escritura trata acerca de él, y entonces lo que estamos tratando es de analizarlo. Ok, vamos a ir a la presentación que tenemos sobre esto. Bueno, eso era básicamente lo que habíamos visto, que era un Elohim para un hebreo, ¿verdad? Los diferentes conceptos que habían sobre esto, pero básicamente encontramos que la mayoría de ocasiones que la palabra Elohim se utiliza en las escrituras es para referirse al Todopoderoso, ¿ok? Al poderoso de poderosos, en un ser que no tiene representación alguna. ¿Quién es ese Elohim del que se nos habla en la Biblia? ¿Ok? Habíamos visto la semana pasada, como estamos indicando, las primeras 7 o 8 preguntas, y analizamos estos versículos que estamos viendo. Por ejemplo, la primera pregunta, qué importante pregunta hace la Biblia acerca de Elohim. En el libro de Job se nos hablaba que Job preguntaba que quién podía conocer a lo secreto, lo que él es, ¿verdad? En sí. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta era que qué decía Elohim acerca de sí mismo? Y en el libro de Yeshayahu 40:26 decía que no había nada comparable a él, o sea, que él es único en su clase. En el 46:9-10 también él retaba a todas las deidades paganas que se hacen representar, ¿verdad? Por la mano humana, como usando la piedra, la madera, el oro, la plata. Él vuelve a afirmar que no hay nada de lo que nosotros tengamos en esta tierra que lo pueda a él representar. Y la pregunta número 3, una pregunta muy importante, en el libro de Barín, o de las palabras, o Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, encontramos la famosa Shema, que es la palabra hebrea para decir oye, escucha, que se le dijo al pueblo de Israel, que tenía que enseñársele a sus hijos y a los hijos de sus hijos en todo momento del día. Un niño hebreo, desde su tierna edad,
era educado por sus padres, específicamente en este caso el padre, como el líder espiritual, tenía que enseñarle a sus hijos este concepto que debía transmitirse de generación en generación, y lo vimos ahí en Devarim, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde claramente se nos dice que el Todopoderoso es uno. En el hebreo la palabra Ehad, en ese caso, en el contexto, quiere decir uno, único en su clase. ¿Ok? El libro de Yirmiyahu, Jeremías 10:10, también nos afirma la unicidad del Todopoderoso. ¿Ok? En la pregunta 4 hicimos la siguiente pregunta, que trata sobre quién era la persona más calificada para hablar acerca de este Elohim verdadero. O sea, ¿cuál maestro puede enseñarnos mejor acerca de este Elohim? Bueno, y entonces nos dimos cuenta en Yohanan 1:18, o Juan 1:18 del Evangelio, que dice al Padre o a Dios, dice en las versiones populares, dice al Padre o a Elohim, nadie le ha visto antes. Dice que el Hijo es el que lo ha dado a conocer. ¿Ok? Entonces eso se nos reafirma en el capítulo 3, versículo 11, donde se comprueba ya lo que llamaríamos en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, que es el Mesías, la persona más calificada para hablarnos acerca de este ser. ¿Ok? Y vimos también de que por palabras propias del mismo Yeshua, él reafirmaba que el verdadero Elohim era el Padre, cuando lo afirmó a sus discípulos en la adoración sacerdotal de Juan 17:3, dice que la vida eterna estaba en conocer al Padre y a Yeshua, a quien has enviado. ¿Ok? La pregunta 6 era que quién era el Adón. Adón, la palabra hebrea Adón significa amo, dueño, señor. ¿Quién era el Adón o es el Adón de los cielos y de la tierra, de acuerdo a Yeshua mismo? Y Yeshua mismo, de palabras de él, según los testimonios que están en los escritos del Nuevo Testamento, Yeshua confirma que el Señor o el dueño o amo de los cielos y de la tierra es su Padre. ¿Ok? Y en Lucas 10:21 también no concuerdan el testimonio de él vez tras vez. Y aquí ya estamos en las preguntas con las que terminamos la semana pasada, donde se preguntaba a quiénes van a adorar los verdaderos adoradores, y vimos que en Yohanan 4:23 dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. O sea, es muy, muy claro, muy sencillo lo que dice la Escritura con respecto a hacia quién debe ser dirigida nuestra adoración, cuando el mismo Yeshua dice que los verdaderos adoradores adoran es al Padre. ¿Ok? Y acá fue donde terminamos la semana pasada, y es lo que vamos a ver a partir de este momento. ¿Ok? ¿A quién dijo Yeshua que hay que orar? ¿Ok? Vamos a ir entonces al libro de Matillahu, capítulo 6, 9 al 13. Los hermanos por la televisión, los amigos que nos ven, saludos a todos ustedes. Estamos en Shalom TV, analizando el tema sobre quién es el Elohim del que se habla en la Biblia. ¿Ok? Según Yeshua, ¿a quién se debe orar? Ok, Mateo, como están las Biblias aquí latinas, Mateo 6, del 9 al 13. Y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, según Yeshua, enseñándole a sus talmidín, a sus discípulos, ¿a quién se le debe dirigir la oración? Dice que al Padre nuestro. Al Padre nuestro. Al Padre que es nuestro. Sí. Muy bien. Bueno, pero antes de profundizar un poquito en esto, me gustaría devolverme un toquecito. Okay. Ya dice Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Ehad. Significa en español: escucha Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé es uno. Dentro de la teología cristiana, una gran parte dicen que esa palabra Ehad,
que se traduce por uno, en realidad significa unidad. Y entonces que ahí son 3 personas que forman esa unidad. Entonces dicen que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En primer lugar, en ninguna parte de las Escrituras usted va a encontrar un texto que diga que 3 son uno. En ninguna parte de las Escrituras va a encontrar un solo texto que diga 3 son uno. Usted puede encontrar un texto o textos que digan mi Padre y yo somos uno. ¿Está hablando de cuántos? De 2. Pero nunca va a encontrar en la Escritura que diga que 3 son uno. Hay un texto que está en Primera de Juan 5:7. Sí, de hecho ese texto posterior vamos a presentar ya un poco más de historia sobre ese texto. Ajá. Donde muchos personas de forma sincera, porque no vamos obviamente a cuestionar y a juzgar a nadie, de forma sincera han asumido que ese texto está tal y cual está en la Escritura, pero es parte de este conocimiento, de la amplitud del conocimiento que el Todopoderoso ha dado de su palabra, al avanzar en el conocimiento de las mismas Escrituras, donde ese texto en traducciones modernas, recordemos que nosotros estamos manejando son traducciones, en traducciones más modernas ese texto no aparece tal y cual está en las traducciones protestantes más difundidas, en este caso la Reina Valera 60. Sí, el texto dice, porque 3 son los que se dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Este versículo en las versiones griegas más antiguas no aparece. Entonces, por esa razón se cree que fue añadido ya después del año 400, del siglo IV para acá fue que fue añadido, igual como otros textos. Entonces no podemos tomar esto como una evidencia de que 3 son uno. ¿Ya? Sí, yo le diría de momento, porque ahorita no vamos a profundizar en ese versículo, ese pasaje, que los queridos amigos que nos están escuchando, que nos están viendo esta noche en Shalom TV, que vayan y busquen en el internet la coma juanina, así como lo oyen, coma juanina. Vayan, investiguen, escriban esto en el buscador de palabras del internet, del Google, más popular, coma juanina, y va a ver por ustedes mismos que se habla con respecto a ese tema. Muy bien, entonces vemos que la oración que Yeshua dice, la oración modelo, él dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces vemos aquí que él dice que debemos orar ¿a quién? Al Padre. Nunca dijo, ustedes tienen que orarme a mí, tienen que pedirme a mí, Cristo Jesús, ayúdame con esto, lo otro. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Nunca dice que se le pida al Espíritu Santo, tampoco. En ninguna parte de la Biblia se va a ver que diga una oración para el Espíritu Santo. Eso no aparece en las Sagradas Escrituras. Pero sí aparece lo que Yeshua nos enseñó, que oremos cuando vamos a orar, que lo hagamos dirigiéndonos ¿a quién? Al Padre. Al Padre, que es el que venimos viendo según los textos que estamos analizando, que es el Elohim verdadero, ¿ok? Posteriormente, para que los queridos televidentes no se alarmen, posteriormente nosotros vamos a estar analizando quién es Yeshua. Eso, tengan paciencia, tengan calma, porque queremos que avancemos poco a poco en la revelación de las Escrituras sobre este tema tan importante como es el primer mandamiento, que trata sobre precisamente no tener Elohim
o dioses ajenos delante del Todopoderoso. Ahora, atención a esta pregunta número 9. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vamos a pedirle aquí a mi amigo Olger, porque a Yeshua le hicieron esta pregunta. A él le llegaron a cuestionar cuál era el primer o más importante mandamiento, misbot, una misbah, el principal mandamiento. El principal mandamiento. Entonces, vean que estos son de palabras, no de teólogos, no de algún libro de doctrina, de alguna iglesia. Estamos leyendo en el Brit Hadashah, Pacto Renovado, y en este caso en el Evangelio de Marcos 12, 28 al 32, a Yeshua le hacen esa pregunta. ¿Qué contesta él? Y dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. Ok, entonces, perdón, antes de continuar, a Yeshua se le acerca un escriba. El escriba, en un deseo de, no de probar, digamos, sino de ver cuál es el punto de vista que este maestro nazareno tiene con respecto al conocimiento de la Torah, le hace la pregunta del $1.000.000. Porque él quiere saber si este es un falso o verdadero rabí. Y le pregunta de un montón de cosas que le pudo haber preguntado. Le preguntó que cuál de todos los 613 mandamientos que habla la Torah es el más importante. Entonces, pongamos atención a lo que Yeshua está contestando, porque un escriba era una persona, porque todavía existen, una persona muy preparada en la Torah, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque son los que tienen que hacer las copias de la Escritura. Y entonces ellos, en ese proceso de copia, de copia, de copia, se les va quedando grabada la Escritura. Así como cuando las personas van a hacer un examen y hacen el famoso forro. Hacen el forro y ya para qué, ya en el forro ya se les quedó pegado en la mente. Porque cuando usted escribe las palabras, a usted se le quedan retenidas en la cabeza. Y los escribas eran muy versados en las Escrituras. Entonces, de todo lo que él había leído, él hace una pregunta muy importante a Yeshua. Le dice, ¿cuál es el principal mandamiento, Yeshua, de lo que usted ha leído? ¿Y qué le respondió? Oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Perdón, ¿de dónde tomó eso Yeshua, Jorge? Eso fue de Deuteronomio, en las Biblias comunes, en Deuteronomio 6:4. ¿Y a eso cómo se le llama? Que se dice, ese es el Shema, Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Had. A algunos no les gusta decir el nombre del Eterno, entonces dicen Adonai. Entonces dicen Adonai Elohenu, Adonai Had. Entonces, ¿qué está diciéndole con esa respuesta Yeshua, el propio Yeshua? ¿Qué le está diciendo a este escriba? ¿Cuál es el principal mandamiento? El principal mandamiento es escuchar. Escucha Israel. Yahvé, nuestro Elohim, uno es. Querido amigo, y yo creo que el texto está muy claro y sencillo como para uno enredarse, a no ser que uno tenga serios prejuicios, serios preconceptos, mucha tradición, como para tergiversar las palabras que Yeshua está diciendo. Él está citando, como maestro de la Torah, está citando de la Torah en el 5º libro, el libro de Devarim, Deuteronomio, y le está diciendo al escriba que el principal mandamiento que tiene Israel, a no ser que usted se pertenezca a la iglesia cristiana, porque en toda la iglesia cristiana, para la iglesia cristiana no sería esto, ni para ninguna otra iglesia que no sea la verdadera, porque ahí dice que este mandamiento es para Israel. Y si usted no es Israel, pues este mandamiento no es para usted. El principal mandamiento para Israel, de todos los que hay, es que recordemos que Yahvé es uno.
Ahora bien, continuemos con la lectura en Marcos 12, 28 al 32. Dice, y amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Oye, o sea, vea qué importante lo que está diciendo Yeshua. Él está indicándonos que no hay mandamientos superiores a estos. No está descartando los demás, pero está diciendo que estos son los que están en la cúspide de los mandamientos. Que de nada sirve guardar Shabbat. De nada sirve, ¿qué podríamos decir? No adulterar, no robar, no decir falso testimonio. Eso está muy bueno, que usted no adultere, que guarde el Shabbat, etcétera, etcétera. Pero si usted está pasando por alto el primer mandamiento, que es el que estamos analizando en esos programas que hemos tenido ya en esta serie de 3, el primer mandamiento que se le da a Israel es: no tendrás Elohim ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy uno. Yo soy uno. Y ahora Yeshua cita este mandamiento delante del escriba. ¿Y qué le contestó el escriba después de este asunto? O sea, el escriba le dijo: usted es un falso maestro, usted está malinterpretando, es que usted no entendió que Had significa unidad. No. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Atención, o sea, yo no sé cómo podríamos nosotros enredarnos en algo tan simple. Está bien, estamos manejando una traducción, pero en el mismo griego está bien establecido esto. Y además acordémonos que esto estamos en un contexto hebreo. Aquí saquemos el contexto greco-romano que nos enseñaron. Aquí estamos hablando de un contexto hebreo. Cuando estos dos se encontraron, cuando el escriba se encontró con Yeshua y le preguntó, su respuesta fue muy bien entendida, porque eso es lo que Israel, desde niñitos, les enseñaron sus padres. Dice Deuteronomio 6:4, y se las repetirás al levantarte, al acostarte, a la salida y a la entrada. En todo momento un padre hebreo tenía que recordarle a su hijo: oye Israel, Yahweh es tu Elohim y Yahweh es uno. Ahora, interesante que el cristianismo, por tergiversación de las mismas escrituras, empieza luego a reinterpretar estos versículos, que son sencillos. Porque vea lo que dijo él en el versículo 32, Marcos 12, 32. Le dijo: ¿verdad has dicho? ¿Qué cosa? Que uno es Elohim. ¿Y que qué? Y no hay otro fuera de ellos. No, ¿verdad? Eso no dice. No, fuera de él. Y Yeshua no dijo: ay, perdón, pero no me metió a mí. No me incluiste. No metió al Espíritu Santo. No metió a nadie más. O sea, vea que está, cuando dice él, no hay otro fuera de él, esa es la tercera persona del singular. El escriba se está refiriendo a un versículo que está en Devarim 4:35, de Deuteronomio 4:35, que dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Yahvé es Elohim y no hay otro fuera de él. No hay. Aquí, no hay otro, no hay más. No hay más. Él es el único. No nos hagamos enredos. No nos hagamos enredos. Por eso el versículo, tanto en la Tanakh y acá en el Pacto Renovado, Yeshua no puede contradecir a la Torah. Por eso él dijo: yo no he venido a abrogar la Torah ni los profetas, en Mateo 5:17. Yo no la he venido a abrogar, yo la vine a cumplir, o a llevarlo a su correcta interpretación, en otras mejores traducciones. Hoy en día estamos ocupando de lo mismo. Hoy en día estamos ante la necesidad de volver a la correcta interpretación de las Escrituras desde el punto de vista del pueblo que recibió esas Escrituras. Sí, ¿okay? Porque es muy diferente como lo interpreta una persona que
que fuera del contexto de la cultura hebrea a un hebreo de nacimiento. ¿Cómo explicárselo? Como decir, digamos, que alguien que diga, yo no entiendo ni papa. Cuando usted le dice eso, digamos, yo le digo, yo no entiendo ni papa. Le digo a Alonso, no entiendo ni papa. Entonces, usted me está entendiendo que yo lo que le estoy diciendo es que no te entiendo nada. Que no entiendo nada. Pero si lo escucha un norteamericano, va a decir que tienen que ver las papas con entendimiento. Sí, sí. ¿Ah? Sí. ¿Dónde está potatoes? Potato, güey. Potato. Sí. Ah. ¿Cómo? No te entiendo, potato. Ajá, sí, ¿ves? Sí, sería bien. Ah, De hecho, disculpa, ahorita que estamos hablando de esto, a los amigos, para que puedan ver cómo, habíamos hablado la vez anterior, las palabras se definen de acuerdo a cada cultura. Hay un video que solo se lo dejo como para ilustración de este caso cómico que estamos tratando. Hay un video en el Facebook, en el YouTube, que se llama Gringo Pinto. Búsquelo, Gringo Pinto. Es bien interesante de cómo, digamos, un norteamericano, cuando una persona le habla de Costa Rica, tratando de ayudarlo a darle una dirección, el norteamericano no entiende nada, porque no está criado en la cultura. Así, ahora, volviendo al tema que estamos tratando, así con el tema del hebreo. Con el tema del hebreo nos pasa la misma situación, que nosotros, fuera de la cultura hebrea, estamos tratando de interpretar lo que ellos entienden mejor que ninguna otra persona. Exactamente. En el mundo, ¿okay? Y entonces, tenemos que entender que toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue escrito, los escritores, ¿quiénes fueron? Fueron hebreos, con una mentalidad hebrea. Ahí no hay un solo gentil, no hay un romano, no hay un griego que escribió algún libro de las Sagradas Escrituras. Todas las escrituras fueron escritas por hebreos y con una mentalidad hebrea. Entonces, ¿cómo usted, como occidentalizado, va a llegar a querer interpretar a su manera la escritura si no conoce la cultura, si no conoce el pensamiento, si no conoce la jerga que usan los hebreos, las frases idiomáticas? Las frases idiomáticas. Ya que ellos utilizan, dando a entender otras cosas. Entonces usted queda en la luna. Sí, y no entiende ni papa. Y no entiende ni papa, exacto. Ok, bueno, vamos a continuar acá con Shalom TV. Estamos acá por Canal 54. Ok, ahora bien, la pregunta número 10. Corrigió Yeshua al escriba. O sea, cuando le dijo, ¿verdad has dicho que Yahweh es uno? ¿Qué le dijo Yeshua en el versículo 34? Entonces, Yeshua, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Elohim. Y ya ninguno otro osaba preguntarle más. Entonces Yeshua tenía una oportunidad muy importante de decirle a este escriba, perdón, escriba, usted me malentendió mis palabras. Yo cuando dije que el Señor uno es, usted no me entendió bien, ¿verdad que no? Él le dijo a Yeshua, a este escriba le dijo, has respondido sabiamente, o sea, Yeshua estuvo de acuerdo con las palabras que dijo el escriba, de que ese era el principal mandamiento para Israel. En Yohanan o Juan 8:41 se nos dice algo muy importante también. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Entonces Yeshua les dijo, si vuestro padre fuera Elohim, ciertamente me amarían, porque yo de Elohim he salido y he venido, y pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, toda la revelación que nosotros tenemos de esta persona, de Yeshua, es la persona más indicada para hacer estas preguntas, porque Él es el que salió del Padre. Él es el que lo conoce mejor que cualquier otro de nosotros. Y Él, en esta pregunta, al escriba le confirmó la gran verdad que se le fue revelada a Moshe y a todos los profetas, a todos los patriarcas,
que Yahweh es Elohim y Yahweh es uno. Ok, identificó Yeshua quién es el Elohim de la nación hebrea judía. Ok, vamos a ver qué dice ahí mismo en Yohanan o Juan 8:54. Y dice, respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Elohim. Oh, qué interesante. Yeshua dice que al que ellos llamaban Elohim, dijo de Yeshua algo muy importante. Dijo, Él es mi Padre. Ok, cuando ellos oyeron eso, ustedes pueden seguir leyendo lo que continúa en el versículo 59, dice que tomaron piedras para arrojárselas. Ahora bien, ahora hay alguna pregunta que uno se puede hacer. Olger, Yeshua no acaba de decir hace un rato cuando leímos en Mateo que debemos decirle Padre nuestro. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, si yo digo que el Todopoderoso es mi Padre, ¿usted me agarraría piedras para apedrearme? Pues no. Pues no. Entonces, ¿por qué en el caso de Yeshua, cuando él dice, el que ustedes dicen que es su Padre, es el Elohim, del que ustedes hablan en sus escrituras, ¿por qué a él sí se le fueron encima? Ajá, porque él decía que él venía de él, que había salido de él. Correcto. Ajá. Exactamente. El conflicto que tuvo Yeshua con los Yehudí en ese momento fue porque ellos entendieron muy bien en su hebreo, en su arameo, que estuvieran ahí conversando, que Yeshua no solamente estaba diciendo... En hebreo fue porque era una sinagoga. Ah, bueno, está, gracias. Cuando estaba él conversando con ellos entendieron muy bien que él no estaba refiriéndose a él como un padre, como usted o yo nos referimos cuando oramos y decimos Avinu, Shema Shaim, o sea, Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos entendieron muy claramente que Yeshua estaba diciendo que él era el hijo literal del Padre. Exacto. Y eso les provocó a ira. Sí, claro. Les provocó a ira al punto de tomar piedras, pero dice que Yeshua salió del templo y se escapó a tiempo de que lo mataran. Sí, se les hizo invisible. Okay. En medio de ellos. Ajá. Dice en la pregunta número 12, ¿es este Elohim que Yeshua identifica como el Padre, es el Elohim únicamente de los judíos, de los Yehudim? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En el libro, esto es Shaul, un fariseo, una persona muy preparada a los pies de Gamaliel, gran maestro en Israel. Shaul que conocemos por Pablo. Que conocemos como Pablo. ¿Qué dice Shaul en el 3:29 de Romanos? Dice, ¿es Elohim solamente Elohim de los judíos? ¿No es también Elohim de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Pues así es, hermano. Así es de todos. Es de todos, no hay una exclusividad. Ahora bien, el gentil que viene al conocimiento, usted, querido amigo, que ha estado viviendo toda su vida desde su niñez en la idolatría, adorando a las falsas deidades hechas por el hombre, usted que pensaba que Elohim se podía representar por alguna pintura, por alguna, inclusive hasta foto o alguna representación, usted que ha hecho grandes caminatas, que ha hecho peregrinaciones, usted que está alejado de Israel, porque a usted le enseñaron que usted tiene que estar alejado de Israel, a usted le quiero decir, el Elohim de los Yehudim, de los judíos, es también el Elohim suyo. Ahora bien, eso no está aquí en la pantalla en este momento en la presentación. Los discípulos tuvieron un conflicto posterior a la resurrección de Yeshua. Cuando el apóstol Shimon Kefa, Pedro, lanza su mensaje no solamente a los Yehudim, sino a los gentiles, y Pablo también va a los gentiles en muchas ocasiones, empieza a haber un fenómeno. Los gentiles que se sentían excluidos de Israel son atraídos por el mensaje, son llamados a este mensaje, y cuando son atraídos, los Yehudim tienen un conflicto, Olger.
no saben qué hacer con esa cantidad de gentiles que se están acercando Que se al están Elohim de convirtiendo. Israel. Ajá, Porque ellos están reconociendo que este Elohim es también de ellos. cierto. Pero que durante muchos años ellos no han sido preparados, no han sido instruidos en cómo adorar a este verdadero Elohim. Eso es lo que usted va a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Cuando estos gentiles se acercan a la congregación mesiánica, los discípulos entran en una discusión. ¿Qué hacemos con ellos? Los fariseos decían, hay que circuncidarlos. Lo primero que tienen que hacer es circuncidarse. Pero ¿qué llegaron a la conclusión? En el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, ellos llegaron a una conclusión que lo primero que tenía que hacer un gentil, usted que está alejado de Israel, usted que no conoce a ese Todopoderoso, que ha sido educado en una falsa adoración en las iglesias cristianas, le queremos decir lo siguiente: usted que está acostumbrado a la falsa adoración, los apóstoles llegaron a la siguiente conclusión. Quiero que lo busquen, no lo tenemos en la pantalla, pero lo vamos a poner luego, en Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice, Por favor, léalo. por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim. ¿A Versículo quién se 20. convierten? A Elohim. A Elohim. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Atención, dice la Escritura que los gentiles que se convierten a Elohim, y ya vimos quién es Elohim, está hablando del Padre, del cual nuestro Salvador Yeshua dice que es su Padre literal. Dice acá en el libro de Hechos capítulo 15 que cuando la congregación mesiánica tuvo esa controversia, ¿qué hacemos con ellos? Hay algunos, como los fariseos convertidos, dicen, lo primero que tienen que hacer es circuncidarse. Y ellos llegaron a la conclusión muy sabia, que lo que primero que tenían que hacer era alejarse de la contaminación de los ídolos, Y de fornicación, de la fornicación, y de comer cosas, de el ahogado y de la y sangre. de comer sangre. ¿Ok? Ellos tenían que dejar ese tipo de conductas primero, para después, ¿qué tenían que hacer? Versículo 21. ¿Qué tenían que Dice, hacer? porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Vean qué bonito, vea cómo uno va entendiendo, ya viéndolo correctamente la perspectiva adecuada, nos damos cuenta que el gentil que se quería acercar a Israel tenía que alejarse de estas 4 cosas que dice ahí. Número 1, alejarse de Elohim ajenos, ídolos, falsas deidades que tienen hasta el día de hoy aquellos que no conocen al Elohim de Israel. Y después dice, tienen que ir cada Shabbat a la sinagoga A congregarse con los... congregarse para que les instruyan con los escritos de Moshe, que es lo que conocemos como la Torah. La Torah. Amén. Para que ser instruidos en la Torah y vayan creciendo en el conocimiento del Todopoderoso. Ahora, ¿qué hacen las personas? Normalmente, usted creyó, bautícese. Y una vez lo sumergen, lo mojan, pero todavía sigue en fornicación, sigue con falsas deidades, Con porque sus no las han vicios, explicado, con sus vicios y... con sus vicios y sus malas costumbres. Pero el Todopoderoso dice que primero, a través de la inspiración que les dio a estos hombres sabios, es apartarse de todo ídolo, apartarse de la fornicación y de comer sangre y de carnes de ahogados. Sí. ¿Ya? Y de ir los días de Shabbat, el séptimo día de la semana, a congregarse. y a escuchar las instrucciones que Moshe dejó, porque el Padre se las dio, no fue que a Moisés se le ocurrieron, sino porque el Padre se las dio a Moshe. Sí, hay algo importante, tomando esto como para nuestros días. Me decía una persona, ¿usted qué religión es?
Hay cerca de unas 60.000 religiones registradas en los Estados Unidos como cristianas y todas dicen ser verdaderas, ¿ya? Quizás en el mundo entero habrán más de 100.000, ¿ya? Y todas dicen, esta es la religión verdadera, esta es la iglesia verdadera. Quiero decirle, hermano y hermana que me escucha, que no hay religión verdadera. Hay un Elohim verdadero. Hay un Elohim verdadero, uno verdadero. Y hay un Mesías, Yeshua HaMashiach, Nuestro Señor, nuestro Salvador. nuestro Salvador, nuestro amo, el Rey que... Eso es lo que es verdadero. Religiones verdaderas no hay. Pero es necesario que usted tome tiempo para estudiar las Escrituras y escudriñarlas desde un contexto, desde una mentalidad, estudiando usted el pensamiento hebreo, tomando en cuenta las raíces hebreas en el momento que usted lo estudia, para que usted pueda conocer realmente cuál es la verdad que está escrita en las Sagradas Escrituras. Queridos amigos, recuerden nuestra página del Facebook, Shalom TV CR, el video que estamos transmitiendo en este momento será subido posteriormente al YouTube y lo ponemos en el link en la página de Facebook para que lo puedan revisar, analizar. Vean que este tema es un tema fuerte, es un tema difícil, porque estamos habituados a vivir con un país como el que nosotros estamos, a vivir habituados a la idolatría, a las falsas adoraciones, a los falsos conceptos acerca del Todopoderoso, cuando la Escritura es clara y sencilla, que el Todopoderoso no es otro que el Padre. Como ya hemos dicho, en posterior programa vamos a analizar la figura de Yeshua, del Hijo, y obviamente vamos a tratar un tema que siempre queda ahí en la mentalidad que hacemos con el Espíritu, que se llama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que tiene que ver en la historia de todo esto que está aquí. ¿Forma parte o no forma parte de un triunvirato de deidades, o cómo está el asunto? Eso nos vamos a sacar el tiempo, por eso le pedimos calma, tiempo, para ir analizando poco a poco estos temas tan sensibles, tan importantes, porque como dijo Yeshua en Juan 17:3, ahí está la vida eterna, en conocerlo a Él, el único Elohim verdadero, y a Yeshua a quien has enviado el Mesías. Juan 17:3. Eso es la vida eterna. O sea, yo no sé qué tan claro pudo más haber sido Yeshua. Nuestro tema de investigación y el por qué nosotros estamos aquí y el por qué usted busca al Todopoderoso es porque todos tenemos intrínsecamente un deseo de tener vida eterna, porque sabemos que somos mortales, estamos propensos a las enfermedades, a un accidente, a una muerte repentina, y nadie quiere morir, porque todos sabemos que donde hay muerte hay dolor. Por eso el Todopoderoso dice que en el final de los tiempos Él enjugará toda lágrima y la muerte ya no será más. Dice Shaul, sorbida será la muerte en victoria. Así que pongamos atención. Yohanan 17:3 es una clave muy importante. Deuteronomio 6:4 nos dice, oiga Israel, Yahweh es tu Elohim, Yahweh es uno. Así que amarremos todos estos versos que hemos visto en esta noche. Vamos a continuar la otra semana profundizando en este tema. Le agradecemos al Todopoderoso por el tiempo que hemos tenido acá con ustedes en Shalom TV en esta noche. Y no sé si Oliver quería decir algo. Sí, saque tiempo mi hermana, mi hermano, para seguirnos todos los jueves a las 7 de la noche. Ok, bueno, que la paz del Todopoderoso sea en sus vidas. Shalom Alejem. Shalom Alejem, la paz sea con ustedes, y si el Eterno lo permite, nos vemos en 8 días. Shalom.